Yo siento que este se está convirtiendo como en el sofá de la reflexión. Y esta semana yo estaba reflexionando sobre el por qué separar a Dios de todo lo que yo estoy haciendo o de todo lo que hago me está afectando más de lo que yo creo. Y hablo en presente porque aunque fue algo que sucedió más en el pasado, sé que aún estoy aprendiendo a seguirlo incluyendo en todo. Pero cuando me hacía esa pregunta pensaba mucho en el trabajo, en que realmente no estoy cansada por trabajar demasiado, sino por cómo estoy haciendo o cómo estoy viviendo las cosas que estoy haciendo. Y realmente yo por mucho tiempo pensé que mi trabajo era una responsabilidad más, algo como aparte de mi relación con Dios, o sea, no algo malo, pero pues tampoco algo súper espiritual. Y aunque obviamente podía orar antes de empezar el día o la jornada, muchas veces después entraba solo en modo trabajo, en modo productividad, como si de alguna manera Dios quedara en pausa. Y también me he dado cuenta de algo que no solo me pasaba en el trabajo, sino también en otras áreas y en otras cosas, como por ejemplo el trading, que es un proyecto muy importante en mi vida hoy. Cuando hay presión, cuando hay dinero, cuando hay esa toma de decisiones. Y creo que muchos vivimos así y trabajamos como si fuera solo rendimiento, como si fuera solo cumplir, y tomamos decisiones siempre o actuamos como si todo dependiera solo de nosotros. Y en áreas como el dinero, las finanzas o cosas como el trading, la verdad es que la presión se multiplica y sin darnos cuenta sacamos a Dios de ahí. Y cuando eso pasa, algo realmente cambia. Y yo, por ejemplo, empiezo a notar que mi identidad se pega demasiado a las cosas que pasan. Por ejemplo, en el trabajo o en el trading, si me va bien, me siento bien. Y si me va mal, siento frustración, me siento hundida, me siento triste, perdida. Y es ahí cuando yo digo que siento que mi identidad cambia, porque mi valor comienza a mezclarse con el desempeño o con cómo resultan las cosas. Y es en ese punto donde me ha pasado que siento que todo depende de mí y que lo quiero controlar todo. Depende todo de que yo lo haga bien, de que yo no me equivoque, de que no cometa errores, de que logre controlarlo todo. Pero eso realmente cansa y cansa mucho, porque ya no es solo hacer las cosas que me toca y las cosas que tengo que hacer, sino cargar con toda esa presión y con todo ese peso multiplicado. Es una presión constante y eso yo lo he vivido mucho en el proceso del trading, porque por ejemplo ahí en el trading todo es rápido, todo es inmediato, hay decisiones de por medio, hay dinero de por medio, hay riesgo, y si yo no tengo cuidado, entro en ansiedad, en prisa, tomo malas decisiones, resulto en pérdidas y trato siempre de buscar ese control. Pero pensar en eso me confrontó demasiado, porque yo paso muchas horas trabajando, estudiando, operando, haciendo, y lo hacía muchas veces completamente desconectada de Dios, como si de alguna manera mi relación con Dios fuera un momento de mi día y no un estilo de vida, una forma de vivir. Pero cuando leo cosas como todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, me doy cuenta de algo: es que Dios no ve mi vida por categorías, por compartimentos o por partes en las que sí entra o no entra, diciendo como esto es espiritual, aquí sí entro, o esto es demasiado mundano para yo ingresar. Él realmente dice todo, y ese todo incluye mi trabajo, mis decisiones, mi cotidianidad, mi trading, mis inversiones, mis finanzas. Pero eso no significa volver todo en mi vida religioso, por decirlo así. Eso tampoco significa hablar de Dios todo el día, todos los días, o forzar algo que realmente no es. Lo que eso sí significa es trabajar desde otro lugar. Significa trabajar desde esa rendición, desde esa conciencia de que Él está ahí, y no solo trabajar o hacer las cosas desde la presión o desde la necesidad de conseguir un resultado. Eso ahora significa no tomar más decisiones por ansiedad o por presión, sino tomar esas decisiones desde la dependencia. Recordar que no todo depende de mí y que no lo puedo controlar todo. Entonces, al final no puedo dejar que esos resultados definan lo que soy y definan mi valor. En mi caso, por ejemplo, con el trading, eso también significa no tomar decisiones por impulso o por desesperación, no dejar que el dinero o la ambición gobierne mi paz, gobierne mi corazón, mi vida, y no vivir el trading o ese proceso del trading desde el deseo de control absoluto. Recordarme
diariamente que Dios también está ahí. Y siento que Dios en este momento y en este punto de mi vida me está mostrando algo muy claro y algo muy profundo, y es que Él no quiere ser solo una parte o un momento de mi día. Él no quiere ser alguien a quien solo busco antes de trabajar y luego lo dejo por fuera de mis jornadas, de mi operativa y de mis decisiones, porque Él también quiere estar ahí. Él también quiere estar en cada cosa que tengo que enfrentar en el día. Y algo que he entendido últimamente, y si te quedas con algo de este video, que sea esto, y es que las cosas que hago no solo producen resultados o consecuencias, sino que también revelan todo lo que hay en mi corazón. Porque, por ejemplo, mi trabajo o mi proceso de trading, mi operativa, han expuesto cosas en mí que obviamente no me gusta darme cuenta de eso. Cosas como mi necesidad de control constante, mi miedo a perder, mi ambición, mi ansiedad, mi orgullo. Y entonces entiendo que obviamente eso no es productividad. Exponer esas cosas me habla de lo que hay dentro de mí, y es por eso que sé que necesito a Dios en todo lo que hago. Por eso separar a Dios de lo que hago no solo afecta mi vida espiritual, afecta la manera en la que cargo con el peso de todo y la manera en la que interpreto las cosas que me pasan, la manera en la que me defino, la manera en la que enfrento los procesos, los retos. Y también separar a Dios de esas cosas que hago afecta la manera de poder también descansar por dentro, de tener paz. Y tal vez a ti te ha pasado como a mí, que quizás te sientes agotado por trabajar mucho, pero quizás lo que pasa no es que estés cansado o cansada por trabajar mucho o muchas horas, sino que tal vez estás agotado o agotada de vivir todas esas cosas solo. Por eso yo esta semana también me preguntaba, y quiero que quede como pregunta para reflexión de la próxima semana, y es que ¿qué áreas en mi vida están funcionando como si solo dependieran de mí? Mi trabajo, mis decisiones, mis finanzas, y luego ¿qué cambiaría en esas áreas si realmente pudiera incluir a Dios ahí? Y yo sé que no son preguntas fáciles de responder, incluso para mí son un poco complejas seguírmelas respondiendo, porque se trata de seguirme autoexaminando todo el tiempo y ver de qué manera puedo mejorar. Y este es un tema que por mucho tiempo me ha confrontado, pero amo poder también reflexionarlo acá y compartirlo por acá, y de verdad espero que haya sido de bendición. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos el próximo jueves.